presentación que hizo, que creó más expectativas de las que corresponden. De hecho, los ejemplos que él puso van a aparecer en la presentación porque son justamente una parte importante de lo que tiene que ver con interacciones. Hay una pequeña descripción de las cosas que he hecho y bueno, yo ya estoy jubilado, consulto titular, que es la forma en que amablemente la facultad nos deja seguir laburando a los que hemos pasado la edad de jubilación. Y como les digo habitualmente a los chicos, mientras me aguanten y me siga divirtiendo estar, digamos, con alumnos, voy a tratar de seguir haciéndolo y realmente, digamos, bueno, para mí es muy, no solamente interesante, sino gratificante. Lo mismo que estar con ustedes acá. El tema de interacciones tiene una importancia mayor de la que uno se imagina. Si estoy jubilado, calculan que tienen unos cuantos años, digo. Cuando yo estudié fármaco, cuando estaba en algún curso, como están ustedes sentados ahora, interacciones era un punto mínimo que aparecía de vez en cuando en los títulos y no más que eso, o sea, nadie le daba mucha bolilla, siendo que obviamente ya existía una cantidad importante de interacciones. Ahora, como va a aparecer en algunos de los ejemplos más adelante, es obligatorio que sea sistemáticamente evaluado por la industria farmacéutica con cualquier nuevo medicamento que se genera, que se va a registrar, y con cada medicamento que ya está registrado, cuando al momento de hacer la reinscripción, se sabe que los medicamentos tienen permiso de comercialización por 5 años y tienen que andar renovándolo periódicamente. Cualquier cosa que haya aparecido en los 5 años previos sugestivo de que pueda haber alguna interacción, y la interacción habitualmente el que la detecta es alguno de los que están sentados acá, o sea, los médicos somos los que detectamos la enorme mayoría de esas cosas, es obligatorio que haga estudios específicos al respecto, que tiene una complejidad bastante más grande de lo que uno se imagina. O sea, es un tema que ha ido cambiando bastante a lo largo del tiempo. Lo primero que vamos a pasar son un par de ejemplos. Uno es un clásico de los clásicos, la metformina. Creo que todos han usado probablemente metformina más de una vez con sus pacientes. Es una droga que llamativamente es bastante vieja. Es una droga que tiene más de un siglo de haber sido inventada, aunque se le empezó a dar alguna importancia hace 70 años, o sea, es una contemporánea mía, digamos, por un año de diferencia, básicamente, o sea, muy parecido, que desde los años 90 es de primera línea en el tratamiento de los pacientes con diabetes de tipo 2. Por una cosa que en su momento fue bastante llamativa, y es que cambiaba la probabilidad de sobrevida de los pacientes. Esto es, a igualdad de beneficio en cuanto a la glucemia, hacía un montón de otras cosas que no se habían entendido y que todavía en parte siguen sin entenderse. El asunto es que esta droga, que tiene unos cuantos años, una de las cosas que puede producir y que le costó el registro a algunos de los primos de la misma familia química, es la posibilidad de producir acidosis láctica. Es un efecto adverso grave y que, dependiendo de la serie que uno lea, puede tener hasta el 50% de mortalidad, lo cual es un montón, o sea, es una cosa que realmente es preocupante. Eso se puede producir en cualquier persona, pero típicamente, digamos, el factor de riesgo más importante es la asociación con contrastes iodados. De hecho, esta que aparece mencionada ahí en el medio es la primera referencia del primer lugar donde se usaba metformina en diabetes, que era Francia, justamente describiendo eso, la asociación en pacientes que estaban sometidos a básicamente un estudio radiológico de los que se hacen habitualmente una cantidad importante. Y básicamente eso llevó a pensar algo tiene que ver, aunque no se entendía demasiado bien. De hecho, no se entendió durante un montón de años. Obviamente el problema es justamente la interacción con los contrastes. Esto que aparece acá es un estudio experimental justamente mostrando con herramientas disponibles en los últimos 20 años, no en el 1922, ni en los 50, ni en los 70, cómo se distribuye la metformina, que muestra básicamente la importancia que tiene que vaya a parar al hígado, que es su principal sitio de acción, y eso que ven coloradito es la vejiga, donde se concentra la metformina, básicamente porque es excretada por el riñón. Esa excreción en el riñón es mediada fundamentalmente por un sistema de transportadores que en los años 70 no se conocía, que es este que aparece esquematizado acá, que son transportadores de cationes. La metformina es un catión
compite con otros cationes. El de la derecha es el ratón, no podemos olvidar de él. El que está a la izquierda es el esquema de las células de los concentrados proximales renales humanos, donde el que está a la derecha, el ovalito ese que dice OCT, es el transportador de cationes orgánicos, que está clonado, secuenciado y bueno, recontra estudiado desde hace una veintena de años aproximadamente. Y el que está a la derecha apuntando hacia la luz tubular es otro transportador que también lleva cationes, que tiene ese simpático nombre de MATE, que es una sigla porque originalmente fue estudiado en relación a antimicrobianos y después se encontró que tenía un montón de funciones adicionales. En definitiva, la metformina esa que aparecía en la vejiga, en este animalito, es básicamente la que pasó a través de esta célula entrando por el transportador de cationes y saliendo por el mate hacia la orina. Ese mismo sistema lo usan los contrastes iodados. Cuando yo al paciente le pongo el contraste iodado, el transportador tiene que elegir a quién transporta, si al contraste o a la metformina. Gana por cantidad el contraste y la consecuencia de la metformina se queda del lado de la sangre, la consecuencia es que la concentración aumenta y alcanza niveles tóxicos que son los que llevan a la cirrosis láctea. Cuando se dieron cuenta de esto, hace cerca de 30 años, la conclusión fue rápida. Bueno, si le vamos a dar un procedimiento, y vamos a hacer un procedimiento con contrastes a una persona que está con metformina, antes de meter el contraste deberíamos suspender la metformina y hasta que no se ha alineado el contraste no se la volvemos a dar. O sea, es una cosa que cambió radicalmente la forma de entender el problema. Es una interacción en la cual lo que vamos a estar viendo es esencialmente un aumento de la concentración de la metformina. La mayor parte de las interacciones farmacocinéticas estudiadas, que son un montón, se detectan fácilmente porque o sube o baja la concentración. Esto que mostraba el doctor Falasco de qué pasaba con la simvastatina o qué pasaba, digamos, con los distintos modelos, digamos, que fueron presentados, esencialmente uno se da cuenta de qué manera, midiendo la concentración y viendo que tienen más o que tienen menos de acuerdo al efecto que uno ya haya encontrado. Algunos de esos son los que vamos a analizar dentro de un ratito. O sea, hay una herramienta que hace que estas sean más fáciles de entender. No significa que sean fáciles de arreglar ni cosas por el estilo, pero por lo menos más fáciles de entender. Y cuando uno entiende, y algún ejemplo vamos a ver hacia el final de la charla, hay cosas que prudentemente uno puede tratar de evitar de hacer, como esto de evitar la superposición simultáneamente del contraste y la metformina. Otro modelo diferente es otro clásico que también todos recontra conocen, que es la interacción entre sildenafil y nitratos orgánicos. Es básicamente una cosa que no solamente, digamos, se entiende, sino que aparece en el prospecto, aparecen todas las recomendaciones y básicamente es importante porque entre otras cosas puede matar. O sea, es un efecto en el cual uno se va de escala con respecto a la respuesta que obtiene y eso hace que sea poco predecible. Puedo predecir que va a haber un aumento, pero no puedo predecir hasta dónde va a llegar. Y es esto lo que hace que sea especialmente peligrosa. Lo que aparece resaltado básicamente está sacado del prospecto, pero lo mismo van a encontrar en cualquier libro de texto, sea de fármaco, en cualquier material, digamos, donde se hable de esto. Es interesante recordar que uno llegó a identificar el sildenafil y de ahí toda la categoría que es la fosfodiesterasa 5 como tratamiento de disfunción eréctil a partir del efecto adverso que tenían cuando lo estaban estudiando fundamentalmente como antihipertensivo y antianginoso, para lo cual obviamente hubo que cambiar radicalmente la forma de analizarlo. Y por cierto, unos cuantos de los pacientes que lo estaban utilizando en esas condiciones usaban nitratos justamente por la patología de base que tenían. El mecanismo, que todos lo recuerdan y seguramente lo han discutido o lo van a discutir en alguna otra parte de este curso, es que, por un lado, el nitrato genera óxido nítrico, que es un mediador tremendamente importante en fisiología cardiovascular, y lo que hace el sildenafil es inhibir la enzima que metaboliza, o sea, degrada el mediador de la acción de ese óxido nítrico, que es el GMP cíclico. O sea, tengo dos sustancias que actúan en pasos diferentes secuenciales de una misma vía de activación de algo. Eso no es la única forma, pero es la principal y más entendida forma de generar mecanismos de sinergismo verdadero, de potenciación.
donde el resultado que obtengo es un aumento de algo que frecuentemente es impredecible, o sea, desproporcionadamente grande. No es que llega más rápido al efecto máximo, sino que alcanza efectos superiores a lo que sería el máximo esperable con cada uno por separado. Y eso, en este caso en particular, eventualmente puede matar. Cuando uno escucha o encuentra, y eso pasa mucho con la gente en la calle y mucho más, digamos, con los médicos jóvenes, a veces discute o duda si realmente puede matar o no. O sea, eso de matar suena muy, muy duro. Esto que aparece acá es de una revisión del año pasado, se llama el American College of Cardiology, que es uno de los grupos grandes, digamos, de estudio de qué pasa con la cardiología en Estados Unidos y, por extensión, en el resto del mundo, que se propusieron mirar si realmente la interacción existía en la vida real, siendo que está claramente establecido que no se debe hacer, y qué consecuencias tenía. Analizaron básicamente bases de datos. Eso va a volver a aparecer hacia el final. Es una de las herramientas que en este momento permiten sacar información tremendamente valiosa, cuantificarla y a partir de ahí adoptar, primero interpretarla con conclusiones y después adoptar, digamos, recomendaciones. El asunto es que en la práctica analizaron 60 y tantos mil prescripciones de nitratos, de los cuales 5.000 y pico estaban recibiendo, pese a que está contraindicado, o sea, aparece claramente en el prospecto, o sea, el tipo que les hizo la prescripción estaba haciendo algo que estaba infringiendo lo que debía ser, o de otra manera corriendo el riesgo de hacer un off-label potencialmente peligroso de sildenafil. Y la consecuencia creo que llegan a ver, bueno, soy un poco torpe con esto, pero creo que llegan a ver, digamos que con un poquito de imaginación, 1, 2, 3, 4, la cuarta barrita corresponde al impacto del miocardio y es algo así como 75% más alto en los que recibían sildenafil que en los que no lo recibían. Estamos hablando de un aumento significativo de algo que, lo mismo con muerte de causa cardiovascular, muerte de causa no cardiovascular, o sea, por donde lo quieran mirar, digamos, da sustancialmente aumentado. Estos son todos los índices de fosfoliesterasa 5, de los cuales la enorme mayoría de prescripciones de sildenafil por lo que es el mercado, digamos, de este tipo de productos. Conclusión, en serio mata. O sea, y no mata a todos, pero mata lo suficiente como para que uno lo tenga que tomar en serio y, de alguna manera, prudentemente tratar de evitarlo. Puede haber cosas que uno no puede evitar, sí, puede haber circunstancias donde uno se meta en situaciones de riesgo, pero si las podemos evitar, lo prudente es evitarlas. De alguna manera, digamos, este tipo de cursos deberían ayudarlos a justamente eso, evitar las situaciones de riesgo más importantes. Estas interacciones uno las puede encontrar en múltiples materiales. Estamos en la época de la inteligencia artificial y se está cambiando con enorme velocidad, pero durante décadas quizás la fuente más fácilmente disponible para los médicos, los que están en práctica asistencial, es un texto que en Gran Bretaña o en los países, digamos, que son parte de la comunidad británica del Commonwealth, es de acceso libre y gratuito. De hecho, el gobierno se lo manda todos los años a los médicos del sistema. Es el Formulario Nacional Británico, que además de tener los medicamentos que se usan, o una selección de los medicamentos que se usan, incluye apéndices, incluyendo de interacciones, con lo cual uno razonablemente, simplemente mirando, puede identificar si lo que va a prescribir tiene o no interacción con alguna otra cosa que el paciente venía recibiendo o que le vamos a agregar, y en particular puede identificar si esa interacción es de importancia clínica o no. Libros de interacciones hay no uno, un montón. Bodoques de este grosor, o sea, como si fuera medio Goodman y Gilman, para que se hagan una idea, digamos, destinados exclusivamente a interacciones. Cosa que, primero, digamos, nadie puede leer y mucho menos recordar, como se pueden imaginar. Pero la mayoría de esas interacciones describen interacciones que uno puede encontrar in vitro y que no se sabe exactamente hasta qué punto impactan clínicamente en lo que a un paciente le puede llegar a pasar. El formulario británico tiene una sección de interacciones que deben ser unas 30 páginas aproximadamente,
donde están las que son clínicamente relevantes y que hay documentación de que a alguien han matado o le han generado algún tipo de problema suficientemente grave como para tomárselas en serio. Eso en serio tiene décadas. Desde hace un poco menos de tiempo, las interacciones son de notificación obligatoria, son parte de lo que es la actividad de farmacovigilancia que vamos a estar discutiendo de vuelta superficialmente la semana próxima. O sea, si uno detecta una interacción, es obligatorio. Yo digo obligatorio, es lo que dice la ley. También es cierto que, como no tiene una sanción, lo de obligatorio termina siendo el cumplimiento optativo, por decirlo delicadamente. Pero el resultado es que existe el mecanismo y existe el receptor por excelencia de esto, que es justamente el área de farmacovigilancia de la ANMAT, que a su vez la manda a los registros internacionales, terminan en un centro de vigilancia en Laos, donde se procesa toda la información y donde salen algunas cosas interesantes, algunas de las cuales van a aparecer hacia el final de la charla de hoy. Estas interacciones son importantes por motivos más o menos obvios, pero la principal lógica es que el paciente polimedicado es una realidad en todo el mundo y hay algunos casos que son especialmente frecuentes. Muchos de ustedes deben ver pacientes de PAMI. El paciente de PAMI usualmente es un paciente que recibe muchas medicaciones y el problema, desgraciadamente, es que a veces tienen más de un médico que le prescriben cosas y a veces le prescriben la misma cosa con nombres distintos o le prescriben cosas parecidas con el mismo efecto sin que nadie registre adecuadamente eso, y eso genera algunos problemas importantes, cosa que en los años recientes ha llevado a que sea creciente el interés en prescribir. Esto es no solamente saber qué es lo que uno le tiene que prescribir a un paciente, sino qué cosas le tiene que sacar de las que venía recibiendo el paciente. No solamente como el caso del tramador que estaban viendo con el sorpalajo hace un momentito para reemplazarlo por otra cosa, sino en muchos casos porque no le estaba aportando nada y no hace falta tampoco reemplazarlo. Ejemplos típicos de esto tienen que ver justamente con interacciones. Muchos de ustedes probablemente han visto pacientes que reciben como medio relajante alguna cosa que tenga piridinol. Debe ser probablemente en este momento las asociaciones de piridinol con distintos tipos de antiinflamatorios no esteroides, la medicación más frecuentemente utilizada como miorelajante. Lo que la mayor parte de los profesionales que prescriben piridinol no saben es que el piridinol es primariamente un bloqueante muscarínico. Es una droga que tiene cerca de un siglo, que fue desarrollada originalmente como antiparkinsoniano, en la época en que no había levodopa todavía, y que obviamente suma efectos con cualquier otro bloqueante muscarínico que el paciente esté tomando. Porque alguien le dio un antiespasmódico, porque estaba tomando algún antidepresivo con efecto, o algún antipsicótico, digamos, con efecto de bloqueo muscarínico, cosa por él, y la consecuencia práctica de esto es que a lo mejor no va a ver bien, no va a poder ver el diario o ver la televisión adecuadamente. El diario ya no se lee más, creo que son todos conscientes que eso revela un poco la edad del que está hablando, pero hay gente que todavía lee alguna cosa, incluso el celular, digamos, hay que leerlo de vez en cuando. La parte importante es que además de tener dificultad para ver, se puede caer, y que un viejo se caiga es un problema mayúsculo. O sea, es uno de los eventos que con frecuencia termina en un camino, desgraciadamente, bastante complejo, a partir de que puede tener fracturas, y las fracturas con inmovilización generan líos. ¿Sí? El asunto es, como les estaba diciendo recién, es que esto, en este momento, digamos, no solamente, digamos, hay una colección grande ya registrada, sino que es obligatorio analizarlo. Y en particular, eso es lo que menciona el último parrafito. O sea, cualquier nuevo medicamento en este momento, una de las evaluaciones a las que es sometido es el análisis de su potencial de generar interacciones con otros medicamentos. Uno lo lee así, si el potencial es no digamos infinito, pero muy grande por lo menos. O sea, hay pilas de posibilidades. Bueno, algunas de esas están pautadas y se deben analizar. Y como les decía recién, esto se aplica no solamente al nuevo, que va a licenciarse dentro de 1 año o 5 años y está en desarrollo ahora, sino a los que ya están cada vez que aparece alguna cosa nueva. Y aparecen muchas más cosas nuevas de las que uno se imagina, y obviamente no se entera si no se mantiene actualizado. Es uno de los problemas que tenemos
en relación a la farmacología en medicina. Estas interacciones obviamente pueden ser tanto de causas farmacocinéticas como farmacodinámicas. Los dos ejemplos que estamos ilustrando al principio, y las que mejor se entienden por el motivo obvio que les mencionaba, que hay una herramienta que permite analizarlas con metodología adecuada, son las farmacocinéticas. ¿Por qué? Porque puedo medir la droga o los metabolitos a los que corresponda. Yo recién les mencionaba que esto está crecientemente en el centro de la atención. Esto es así, no acá, es en todo el mundo. Eso es una búsqueda. Y ayer, o sea, estaba tratando de revisar, digamos, qué cosas íbamos a modificar en el Power este, que se parece a alguno que alguna vez hemos usado acá. Me metí en PubMed, que es de lejos, digamos, la base de datos que más probablemente les va a arrojar información adecuada para tomar decisiones en relación a medicina. Y si uno pone interacciones de drogas, se encuentra que hay 19.000 papers publicados de esto. Se imaginan que es imposible dar los 19.000 papers, o sea, a nadie le pasa por la cabeza ni cosa por el estilo. Lo que es interesante es ver en el inserto abajo a la izquierda cómo ha ido aumentando la proporción de la cantidad de trabajos de este tema, digamos, año a año. Un pedazo importante de ese aumento tiene que ver con la obligación que yo les mencionaba recién. Pero la obligación es mucho más reciente, o sea, esto viene sostenidamente desde hace prácticamente 20 años. Eso tiene que ver justamente con la percepción de que muchos medicamentos que parecían seguros han salido a partir de detectar algún problema con una interacción. Si lo quieren llevar cronológicamente en el tiempo, quizás el ejemplo más relevante, que de alguna manera fue la punta del ovillo de muchas de estas cosas, fue cómo cambió primero el permiso, primero la autorización que tenían y después directamente la suspensión, con algunos de los primeros antihistamínicos no sedativos, el aspensol o la tarcanalina, drogas que entraron al mercado a comienzos de los 80 y que para el final de esa década ya estaban en la lista de peligrosos porque prolongaban el QT y eso generaba absorción de puntas y arritmias ventriculares. Los generan por sí mismos, pero la punta del ovillo que permitió detectarlo es básicamente en los que tenían concentraciones altas por interacciones. Eso llevó a que en 30 años cambiara la reglamentación y hoy es obligatorio estudiar sistemáticamente el potencial de prolongación del QT para cualquier medicamento. Si ustedes buscan información antes del año 90, prácticamente no van a encontrar, salvo para quinidina y algún antiarrítmico, nada. Si lo buscan ahora en cualquier base de datos o en cualquier texto de medicina interna o de farmacología, van a encontrar un listado enorme en el cual, entre otras cosas, están incluidos los opiáceos, incluyendo el tramadol que mencionaba el doctor Falasco hace un momentito, lo cual es un problema, hecho sea de paso. Esto que aparece acá es otra cosa que es marginal para lo que estamos discutiendo, pero quizás es interesante que tengan alguna idea al respecto. Creo que todos han escuchado hablar de la globalización. La globalización se aplica a un montón de cosas, donde probablemente es más evidente esa relación a medicamentos. La normativa de control de medicamentos, esto es, si debe haber un medicamento para darle permiso de ser comercializado, o para sostenerlo en el mercado, o para sacarlo, digamos, por las buenas o por las malas del mercado. Durante prácticamente un siglo era una cosa particular de cada país. Desde el comienzo de los 90 hay un esfuerzo internacional muy grande a través de lo que originalmente se llamaba Conferencia Internacional de Armonización, que tenía la sigla ICH, y que desde el 2015 conserva la misma sigla, pero cambió el nombre por Consejo Internacional de Armonización, que básicamente establece las normas que la comunidad científica vinculada a medicamentos considera que son razonables y después cada país internaliza. Socios fundadores de esto fueron la FDA de Estados Unidos, la EMA de la Unión Europea y la Agencia de Control de Medicamentos de Japón, como representantes básicamente de las Américas, de Europa y de Oriente. En la actualidad, las normas ICH, aparte es obligatorio para esos tres grandes mercados, son prácticamente
adoptadas por la enorme mayoría de los países, y los que no son parte del ICH intentan aproximarse. Por ejemplo, en América Latina, Anvisa en Brasil o Cospepris en México son parte del ICH, o sea, hacer puntillas es lo que se acuerda en ICH es obligatorio. Y en Argentina está desde, habiendo sido la que estuvo más cerca de entrar al principio cuando se creó la ANMA, arañando la posibilidad de entrar, porque todavía nos faltan unas cuantas cosas como creo que se pueden imaginar. No hay más que prestar atención al fentanilo de estos días o cosas por el estilo para darse cuenta de que hay alguna cosa que no funciona todo lo bien que debería funcionar. Pero incluso con eso hemos mejorado muchísimo. Eso también, ustedes son jóvenes, no saben las cosas como eran antes, digamos. O sea, además de mejorar, lo que había antes era bastante peorcito. Lo que aparece acá es justamente una guía de ICH. La flechita de abajo marca la fecha en la cual fue puesta en vigencia. Se fijan, es 2024, o sea, es una norma que es obligatoria desde hace un poquito más de un año. Antes de esto había normas, pero cada país tenía normas de interacciones y eran relativamente disímiles. Bueno, ahora está establecido qué es lo que hay que hacer. Esto es lo que tiene que hacer hoy en día, incluso un fabricante en Argentina. No es otra historia, digamos, ahí después uno puede tener algún tipo de discusión. Específicamente es para esa detección del potencial de interacciones que tienen los medicamentos nuevos o los que se están reinscribiendo. Estas se limitan nada más que a las farmacocinéticas. ¿Por qué? Porque son las que se pueden medir adecuadamente. No quita que las otras son importantes, pero si no tengo una forma adecuada de sistemáticamente evaluarlas, no le puedo pedir a todo el mundo que se ponga a hacer algo que no es suficientemente útil, por decirlo de alguna manera, incluyendo qué tipo de estudios in vitro y de estudios clínicos hay que hacer para esto. Muchos de ustedes probablemente recordarán que en algún momento con un fármaco, sea el formato que fuere, habrán visto que había estudios clínicos que se hacían en pacientes y algunos en voluntarios sanos, bioequivalencia, cosas por el estilo. Bueno, todos estos estudios son también en voluntarios sanos, o sea, el área de investigación en voluntarios sanos va mucho más allá de solamente los estudios de cinética, cosas por el estilo, que a veces es la idea que a uno le queda cuando habla de desarrollo de medicamentos. Probablemente, viendo las caras, son todos jóvenes, o la mayoría son jóvenes, y es probable que algunos estén haciendo la residencia o la hayan terminado no hace demasiado tiempo, y seguramente la mayoría de los que hicieron la residencia habrán tenido, digamos, el periodo compensatorio después de haber estado de guardia o cosas por el estilo. Bueno, cuando yo me recibí de médico hace un montón de años, prefiero ni hablar de la cuenta, digamos que son un montón. Había residencia ya, pero eso de que alguien pudiera irse más temprano al día siguiente porque había estado de guardia la noche previa, no existía, digamos. Seguramente acá en la primera fila más de uno se debe acordar de ese tipo, digamos, de normativa. Bueno, eso cambió a partir de un accidente que llevó a un cambio, primero en Estados Unidos y después se desparramó prácticamente por todo el mundo, es el que aparece mencionado acá. Cambio que surgió a partir de una chica que se murió. Una piba de 18 años, una chica jovencita que daba la casualidad que tenía un pariente famoso, por lo cual digamos, tuvo mucha presencia en los medios. La pobre, básicamente, como está marcado ahí en esta parte que se ve en letras en rojo. Por otro lado, si el joven doctor, al prescribir la dosis, digamos, la lamentable dosis, digamos, que marcó el destino de este paciente de meperidina, hubiera sido advertido por una computadora acerca de la interacción adversa potencial entre la medicación internada y la medicación que estaba recibiendo antes de ser internada, que incluía fenelcina, que es un de la monoaminoxidasa, probablemente no se hubiera muerto. Básicamente lo que hizo fue un síndrome serotoninérgico, que hoy en día es una de las cosas que seguramente muchos de ustedes han visto, porque hay cantidad de medicamentos que generan esa interacción, y ahora se entiende. Hace 30 años era una de las cosas que a nadie le pasaba demasiado por la cabeza. Ahora que hay pilas de
y medios de captación de serotonina y de interacción con cosas. El tramadol que mencionaban recién es un inhibidor y por tanto es capaz de hacer esta interacción, igual que la meperidina que le tocó a esta pobre mujer. Esto fue lo que llevó al cambio en la normativa de el descanso para los residentes. Entre otras cosas, porque como termina diciendo, a lo mejor, digamos, no le hubiera pasado esto si hubiera tomado una siesta el día previo como para estar un poquito más lúcido y poder prestarle atención a las cosas que estaba recibiendo. O sea, las interacciones hacen más cosas de las que uno se imagina. Con toda esta parafernalia, digamos, de introducción, veamos un poquito, digamos, de dónde surgen estas interacciones y cuáles son algunos de los mecanismos más relevantes, que bastante coinciden con algunas de las cosas que mostró el doctor Falasco, digamos, en los casos clínicos de las preguntas previas. Este esquema que está acá es un esquema que no corresponde a ninguna droga en particular, pero que es aplicable a la mayoría de los medicamentos de uso sistémico. Básicamente, sería bueno que esto le hiciera caso, bueno, uno tiene que llegar a un determinado órgano para tener un efecto. Puede ser que yo sepa cuál es ese órgano o que no lo sepa, pero digamos, la forma que entendemos los medicamentos hacen pensar que en algún lado hay un blanco al cual el medicamento va a ser capaz de acceder e interactuar molecularmente con él. Sea con un receptor, sea de alguna otra manera. O sea, hay una cantidad de posibilidades, pero en definitiva, digamos, debería haber un lugar razonablemente identificable, lamentablemente habitualmente fuera de los métodos que podemos utilizar en medicina. Recién uno de los pacientes en un caso, digamos, estaba recibiendo clonazepam. Bueno, el clonazepam actúa por acá en algún lado, ahora decir exactamente en qué parte de por acá, digamos, está actuando, créanme, es muy difícil. O sea, sinapsis gabérnicas donde vaya a actuar el clonazepam hay por todos lados en el sistema nervioso y muchas de esas tienen que ver, digamos, con el efecto que se genera. O sea, no siempre sabe dónde se está produciendo el efecto con suficiente precisión como para apuntarle, pero sí sabe que en algún lado eso está pasando. O sea, es un concepto teórico importante para entender conceptualmente qué es lo que hace el medicamento. Dentro de esa teoría, un lugar relevante corresponde a ese rectangulito chiquito que aparece, que se llama biofase. Biofase es el espacio, o sea, es un espacio, físicamente es un espacio en el cual la droga está en condiciones de interactuar libremente con su receptor o con su mecanismo de acción, sea este el que fuere. De vuelta, si vamos al ejemplo del clonazepam que estaba mencionando recién, en principio esa biofase debe ser la sinapsis gabérnica en la cual está el receptor GABA sobre el cual va a tener que actuar. Aunque yo no sepa cuál es de todas las sinapsis la que me interesa, ni exactamente dónde están, porque en serio son un montón de lugares. Lo importante va a ser que la droga tenga ahí la concentración que hace falta para generar el efecto que estoy buscando. En la práctica, eso casi nunca lo puedo saber, pero tengo una herramienta a partir de la cual la droga va a estar llegando ahí, si es un medicamento sistémico, que es el plasma. De ahí que para prácticamente todos los medicamentos, el marcador subrogante que se utiliza como predictor de si estamos en el rango terapéutico, en el rango tóxico, si me falta o si me sobra el medicamento, es la concentración plasmática. Y ustedes habrán visto seguramente cantidad de listados de entre tanto y tanto de concentración para tal o cual droga, que por supuesto nadie puede retener de memoria, pero que están tabulados y que además al día de hoy muchos de ustedes deben tener incluso listas en el celular porque son fácilmente disponibles en una cantidad de herramientas. Esta concentración de la droga en el plasma, que es la que va a estar llegando a donde me interesa, no es donde me interesa, pero es el requisito previo como para que pueda llegar ahí, es el balance entre lo que está entrando y lo que está saliendo. Todo eso básicamente es farmacocinética. Todo lo que aparece en el segundo rectángulo de derecha a izquierda, entre los efectos de la droga, tiene que ver con la farmacodinámica. Si ese receptor lo está estimulando, lo está inhibiendo, le está modificando su densidad o qué demonios le está haciendo, que pueden ser de vuelta un listado relativamente
grande de drogas, ahí es donde aparecen los mecanismos como esa interacción que vimos entre el sildenafil y los nitratos orgánicos, donde desgraciadamente, digamos, la cantidad de cosas que hay es muy grande y lo que sabemos de ellas, también en un montón de datos, es insuficiente en la mayoría de los casos, no en la totalidad. Hay un tercer elemento que habitualmente los que nos gusta la farmacología miramos de costado porque lo entendemos, pero no lo suficiente, que es cómo esto se modifica en distintos tipos de condiciones fisiopatológicas. Esto es, no es lo mismo la respuesta que uno tiene con un IECA en un paciente que tiene un valor normal de anemia que un paciente que está con una hiperreninemia, por ejemplo, porque tiene un hiperaldosteronismo o cosas por el estilo. A lo mejor tiene hiperreninemia porque le hemos dado una tiazida, cosa que es relativamente frecuente y que uno la puede buscar o se la puede encontrar. Si la está buscando, seguramente, digamos, va a ser prudente y no le va a poner cantidades grandes. Y si la encuentra sin pensarlo, por ahí tiene algún accidente. Sobre todos estos puntos puede haber variables que generen interacciones entre medicamentos. Las que son farmacodinámicas, uno puede hacer una serie de características. Por ejemplo, muchas de las que están descritas tienen que ver con drogas que tienen o efectos muy similares, con lo cual se puede esperar que sumen efectos. Cuando recién les decía el señor que está tomando prednisolone porque tiene una contractura con al mismo tiempo una prescripción de un antiespasmódico porque le dolía la panza o lo que tengan ganas de imaginarse. Eso lo que estamos viendo ahí básicamente son efectos similares por medicamentos distintos que se van a estar sumando. Alternativamente puede ser que a un paciente que a lo mejor le están dando, ahora se usa mucho menos, pero todos recordarán seguramente que algunos de los pacientes con glaucoma reciben pilocarpina, que es un agonista muscarínico. Si a ese le dan un bloqueante muscarínico, una de las que pueden lograr es que el efecto de la pilocarpina por lo menos se atenúe. Y eso también es un problema, cosa que los clínicos en general se lo dejan derivado al oftalmólogo, digamos, pero que pasan más veces de lo que uno se imagina. Estas son las más obvias, son la mayoría de las que están descritas y son razonablemente entendibles. Las que se van de mambo son las que tienen que ver con mecanismos de sinergismo, como se estaban mencionando recién. Por otro lado, puede haber algunas situaciones donde el blanco al cual están apuntando sea el mismo. Tenemos pilas de cosas que han sido desarrolladas por la industria farmacéutica. Todos ustedes deben haber usado más de una vez un beta-bloqueante o cosas por el estilo. Bueno, la idea de los beta-bloqueantes arranca hace casi un siglo con la comprensión de que había receptores alfa y beta y a partir de ahí, digamos, fabricar moléculas parecidas a la adrenalina para mimetizarla o antagonizarla ha sido una estrategia tremendamente productiva en la industria farmacéutica y, por cierto, una de las que hasta el día de hoy sigue siendo, digamos, más utilizada. No nos vamos a meter en eso, pero tengan idea que el nivel de comprensión de la acción en función de qué receptor está actuando, que durante 60 años, un poco la frontera de la comprensión, en los últimos 20 está cambiando y algo va a aparecer dentro de un ratito a partir de entender lo que es la heterogeneidad que puede tener en la señalización un mismo receptor, cosa que se puede explotar con fármacos diferentes y que puede tener que ver con, por ejemplo, la acción de beta-bloqueantes en insuficiencia cardíaca o cosas por el estilo. Entonces, el efecto es de clase, pero no todos tienen la misma magnitud en proporción a lo que uno logra de bloqueo, y esto, digamos, se puede medir. Normalmente estas interacciones farmacodinámicas suelen ser predecibles si uno conoce qué es lo que hacen, pero no es tan simple. Y una vez que uno ha hecho una identificación, habitualmente hace la persona de que los que tengan el mismo mecanismo van a tener la misma probabilidad. Esto genera algunos de los algoritmos que ustedes van a ver de prevención o de disminución de riesgos que van a volver a aparecer la semana que viene cuando estemos hablando de farmacovigilancia. Las farmacocinéticas básicamente, en cambio, lo que modifican es
la concentración a partir de que o entra más o entra menos droga, que sale más rápidamente o más lentamente, o que se distribuye en forma diferente. No son fácilmente predecibles, pero ahora que se estudian sistemáticamente hay un montón de herramientas que por lo menos algunas permiten sacárselas de encima. ¿Qué quiere decir esto de sacárselas de encima? Dentro de un ratito va a aparecer una familia de citocromos, que los recuerdo en cuenta, todos los tienen presentes. De hecho, hace un ratito hablaron del CYP3A4, que es de lejos el más importante. Los CYP, entre otras cosas, son polimórficos, o sea, hay una enorme cantidad de variaciones normales. ¿Sí? Esta sangre, las dos primeras filas, analizamos a nivel genómico qué le tocó a cada uno en relación al CYP3A4 y lo más probable es que sean similares. Si en vez de mirar el gen del CYP3A4 miro el del CYP2D6, voy a encontrar que probablemente de los 2, 4, 6, 9 que hay hasta en la primera fila, tengo 2 o 3 que tienen lo mismo y los otros 6 tienen alguna variante diferente. Esto tiene que ver con que, siendo normales, permiten tener una cantidad de diferencias en la secuencia que codifica proteínas, pero que no son exactamente iguales. Eso determina que puede haber diferencias importantes en la respuesta, por ejemplo, a un montón de drogas. Hoy por hoy es obligatorio medir eso. Si un fabricante está encontrando un medicamento que le parece tremendamente atractivo por el potencial que tiene, pero resulta que solamente sustrato de ese sitio, desgraciadamente no va a poner una moneda más en el desarrollo, por eso le va a generar algún lío y va a terminar, digamos, con algún accidente grave. O sea, esto de hacer predicciones no es fácil, pero cuando se pueden hacer, en general determinan conductas que en la industria farmacéutica suelen ser muy drásticas. Esto es, hago o no hago la inversión de poner otros 200 palitos verdes para terminar de desarrollar el medicamento o cosas por el estilo. Una particularidad de las síntesis farmacogenéticas es que en general son difícilmente extrapolables dentro de la misma clase de medicamentos, o sea, es mucho más caso por caso. Por otro lado, lo que permite que el que estaba desarrollando parecía muy interesante y tiene ese problema, busco otro que haga lo mismo, pero que justamente no use la misma enzima, que son otras estrategias, digamos, que se han desarrollado. Esto es un poco lo que estábamos hablando. Yo tengo tendencia a ser un poco parlanchín, habrán percibido, con lo cual por ahí... ¿Me puede decir la hora? 35. 6 y 20. 30. Y 35, ok. Bueno, todo esto lo voy a pasar, son las generales que estábamos hablando antes sin ponerlo con tanto detalle y vamos a pasar a mirarlo. Yo recién les mencionaba que muchas de estas cosas aparecen en registros que uno tiene o puede tener acceso desde el celular. Desgraciadamente, mucha de la información durante años, digamos, no incluía detalladamente estas interacciones. Eso está cambiando, justamente a partir de que es obligatorio su determinación. Cosas que tienen que aparecer en el prospecto, es obligatorio que aparezcan justamente en los sistemas electrónicos de registro. Vamos a ver entonces un poquitito, digamos, cada una de estos tipos de interacciones. Esto es la típica curva de respuesta que todos han estudiado en algún momento. Sobre esa curva uno encuentra que se han hecho una cantidad de construcciones teóricas importantes. Eso puede ser la curva de relajación bronquial con un agonista beta 2 en un asmático o cosas por el estilo, o en un sistema, digamos, in vitro en el cual el mismo receptor que estoy haciendo es medirlo en un linfocito para dar como aumenta el AMP cíclico, lo que tengan ganas de imaginarse. La lista es relativamente grande. Con ese esquema de referencia, que tienen siglos, estamos hablando de una historia antigua, si ustedes quieren, se construyó toda la teoría de receptores, que básicamente lo que planteaba es: puedo tener la R que está a la izquierda, la que está en verdecito, que es la forma basal del receptor, que no está haciendo absolutamente nada, pero que está disponible, o puedo tenerlo modificado para que sea R asterisco, o sea que se ve en la otra punta de esa flecha,
que es el cambio conformacional que hace que genere algún tipo de respuesta. Que activa una proteína G, que activa o modifica un canal iónico, o lo que tengan ganas de imaginarse. La lista es grande, por lo menos. Ese esquema es la base de lo que se debe llamar la teoría conformacional de la acción de los receptores, que tiene más de medio siglo de antigüedad y que sigue siendo vigente, con un agregado en los últimos años, que es el que aparece abajo del R asterisco. La idea es que el receptor no es solamente una conformación inactiva o una activa, sino que puede tener múltiples conformaciones que son capaces de hacer cosas diferentes. Con lo cual, en función de qué es lo que está pasando, cómo se está modificando esa proporción, es el tipo de respuesta que voy a tener. Con este esquema es que se construyeron las nomenclaturas que seguramente ustedes han estudiado en algún momento en cualquier curso de farmacología, sea en la universidad que fuere, incluyendo la línea de puntitos, digamos, la línea de guiones, digamos, para arriba, son todos ligandos que se están pegando en el mismo sitio de unión de lo que sería el ligando endógeno. Esto se aplica a receptores con ligando endógeno, como por ejemplo los adrenérgicos que les mencionaba recién, donde aparecen la noción de agonistas totales, agonistas parciales y cosas por el estilo que seguramente han estudiado en algún momento, en tanto que de la línea de puntos para abajo aparecen ligandos del mismo receptor que se unen en otra parte de la molécula y que pueden generar también cambios de la conformación. Los que se unen en el mismo sitio que el ligando endógeno se llaman ligandos ortostéricos, los que se unen en otra parte se llaman ligandos alostéricos. Y en la actualidad, digamos, la clasificación de los medicamentos se hace en función de esto, con lo cual van a encontrar nombres que son un poco diferentes a los que a lo mejor alguno estudió, digamos, en sus años de estudiante. Creo que llegan a ver que esto tiene más de 15 años, porque estamos hablando de una cosa que no es la semana pasada, pero que sirve para entender de qué cosa estoy hablando. ¿Sí? El receptor beta 2 adrenérgico fue clonado y secuenciado a comienzos de la década del 80. Fue uno de los primeros receptores acoplados a proteína G que pudo ser identificado adecuadamente. Y justamente por ser uno de los primeros, es uno de los más estudiados. Encima, digamos, desde el punto de vista de la industria farmacéutica, es tremendamente atractivo, o sea, tiene un potencial de mercado muy grande, con lo cual se le ha puesto una enorme cantidad de dinero a los estudios, digamos, en torno a este receptor. Es este que estoy tratando de marcar con la flechita, digamos, ¿sí? Ese receptor hoy en día se puede expresar en una enorme cantidad de sistemas que previamente no lo tenían, con lo cual uno lo tiene solito y le puede agregar o sacar las cosas que quiera, o le puede generar mutaciones particulares para ver qué pasa si en vez de tener una alanina le pongo un glutámico o cosas por el estilo. O sea, uno puede hacer una cantidad de cosas divertidas para la gente que hace biología molecular que permiten entender de qué manera su estructura se correlaciona con el tipo de respuesta que se obtiene con él. Probablemente cuando muchos de ustedes estudiaron, digamos, la idea es el receptor beta recibe cosas como la adrenalina o como el salbutamol, eso le genera un cambio de conformación que hace que vaya a activar una proteína GS que a su vez va a activar la adenosiclasa, esto genera en específico y a partir de eso se produce la relajación del músculo liso del bronquíolo. Pipicucú, perfecto, digamos, eso sigue siendo cierto. Lo que no es cierto es que eso sea lo único que le puede pasar a ese receptor. Y eso abrió unas cuantas puertas interesantes, ¿sí? Esa torpeza me hace sentir muy mal, pero tengan un poquito de piedad. De la flechita para abajo, ven esa especie de triángulo, de tres bloquecitos que se ven ahí. Eso intenta representar la proteína GS, ¿sí? Que es el señalizador que estábamos hablando recién, con el cual se liga el receptor beta para activar la adenosiclasa. Y todo lo que viene hacia la izquierda del esquema es justamente eso: activación de la ciclasa, generación de MP cíclico y toda una cascada de ahí para abajo.
Si pasa eso, nos podemos encontrar con que si estamos viviendo, por ejemplo, la formación de AMP cíclico, que es el mediador, el segundo mensajero, el tipo que descubrió el carbono, que es una cosa en su momento muy importante, tenemos esta curva que aparece acá. Esto puede ser lo que está haciendo, por ejemplo, el salbutamol en este modelo. Si miran el esquema, me da pena con la luz, la que está a la derecha del receptor, que se parece a la GS, es la GI. La proteína G también, pero que hace exactamente lo contrario, inhibe la denciclasa. Una cosa que generó una gran sorpresa es que el receptor beta, según qué agonista ustedes le pongan, en vez de reclutar GS, recluta GI. O sea que en vez de activar la ciclasa, la puede inhibir. Y eso depende de cuál es la molécula que tiene pegada. En particular, si yo tengo un ligando que se pega al receptor y solamente recluta GI en vez de reclutar GS, en vez de tener esta o sea, la cantidad de AMP cíclico va a estar bajando. Eso es un agonista inverso del receptor. La idea del agonista inverso, que apareció hace unos 50 años, primero tenía un par de ejemplos, en este momento hay pilas de drogas que son agonistas inversos y que explican mucho mejor lo que hacen que las explicaciones previas que dábamos. Esta idea de que el receptor puede pegar tanto GS como GI, que parece una idea un poco rara para lo que se creyó durante, en serio, décadas, fue la primera explicación lógica que hubo para un fenómeno que durante años en las clases contábamos como si fuera una cosa medio mágica, que eran los agonistas parciales. Drogas que se pegaban al receptor, lo activaban, pero no generaban la misma respuesta máxima que el agonista total. En realidad, el agonista parcial genera las dos conformaciones, tanto la que pega GS y la que pega GI. Con lo cual, es ese tipo de curva, digamos. De acuerdo a que tengan más la conformación que pega GS o que pega GI, va a estar más alta o más baja la curva, y eventualmente voy a tener incluso agonistas parciales, agonistas inversos parciales. O sea, tengo toda una variedad adicional de posibilidades, que son varios de los nombres que aparecen ahí arriba, digamos, la línea de puntos en el esquemita anterior. No vamos a analizar en detalle lo que pasa con GS y con GI, pero si miramos el esquemita, digamos, más a la derecha, creo que llegan a ver que el receptor sigue siendo el mismo en la membrana, pero que tiene unas cuantas P pegaditas. Llegan a ver que hay ven que de la punta de la flecha a la derecha un poquitito hay algunas P's. Eso es porque el receptor está fosforilado. Esa fosforilación la hacen unas cuantas quinasas que no vamos a analizar, pero por un lado hacen que el receptor deje de señalizar, o sea, está frenando el sistema. Ese receptor va a estar desensibilizado. Le da además una plataforma de unión para una proteína diferente a la G, que es esa especie de triángulo azul que está puesto ahí al costado. Eso se llama beta-arrestina. Eso durante un tiempo se pensó que la única función importante que tenía era marcar el receptor para que pudiera ser endocitado, cosa que efectivamente hace. Lo que llegan a ver donde está la punta de la flecha, una especie de doble círculo. Eso es la misma membrana que estaba allá arriba, pero ahora dentro de la célula. Y creo que llegan a ver al lado de la flecha a la derecha está el receptor con la beta-arrestina pegada. O sea, eso produce que el receptor esté en un lugar diferente a donde debería estar. Ese receptor
sigue siendo un receptor interesante, pero no tiene más función. O sea, si le pongo de vuelta salbutamol, no lo va a encontrar. Eso es una de las explicaciones de por qué una cantidad de pacientes que están repitiendo, digamos, el aerosol, dejan de responder, porque se encuentran que el receptor no está donde lo están buscando. Desgraciadamente, digamos, afortunadamente, un señor, que es realmente un médico, que trabaja en el NIH, que es un investigador básico, que demostró que además de cambiar el lugar, eso generaba una segunda cascada de señalización, que es la que aparece abajo de todo a la derecha, que básicamente tiene que ver con un conjunto de quinasas, una familia que se llama MAP quinasa, que seguramente en algún momento han estudiado, que regulan la proliferación celular, regulan el movimiento celular, el desplazamiento de una cantidad de estructuras dentro o en vinculación con el citoesqueleto, o sea, una enorme cantidad de respuestas que son vitales. Por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, una de las cosas que cambia es la tasa de apoptosis de las fibras musculares cardíacas, cosa que es relevante para que tengan más o menos masa muscular del corazón, y que en un esquema como el que está en el inserto donde estamos viendo en el específico ni aparece. Lo que es más, no solamente no aparece porque no tiene nada que ver con el específico, sino que además porque el tiempo en el cual se produce eso es diferente al tiempo en el cual yo puedo medir el específico. ¿Qué tiene que ver esto con las R asterisco que estamos viendo recién? El R asterisco, el que está en la punta de la flecha, puede ser el que activa GS, o sea, del receptor hacia la izquierda. El R asterisco 2, que es el mismo receptor, pero con un formato diferente, dependiendo de quién es el ligando que yo le pegué, puede ser que en vez de reclutar GS, está hacia la derecha del receptor reclutando GI. El R asterisco 3 puede ser, está, digamos, ahí dentro de la célula, con la beta-arrestina pegada, que hace una cosa que es totalmente diferente a las otras dos. Dicho de otra manera, sobre este esquema, de acuerdo a cómo yo estoy sesgando la respuesta hacia una u otra conformación, es el tipo de respuesta que voy a obtener. O sea, no solamente me puede cambiar en más o en menos, sino que me puede cambiar cualitativamente el tipo de respuesta que tengo. Eso, el tipo que descubrió esto se sacó el Nobel hace 12 años, en 2013 creo. En la práctica fue una cosa tremendamente importante y es, hoy por hoy, la principal línea de investigación en la industria para fabricar nuevos opiáceos, para fabricar nuevos ligandos adrenérgicos, o sea, es una de las áreas de más rápido crecimiento dentro de la industria farmacéutica, para lo que son moléculas de síntesis. Esto es salir del esquema de buscar que sea un bloqueante o un agonista alfa o beta para ver dentro de los subtipos de señalización que puedo encontrar hacia dónde me voy a orientar. Y me explica algunas de las interacciones que no se entienden demasiado bien. Este es el ejemplo que estábamos hablando antes. En vez de propinoxato, escopolamina, pongan de piridinol y es exactamente la misma cosa. Esto que aparece acá es un esquema viejo, creo que llegan a ver la referencia abajo. Esto es un New England Journal of Medicine de hace más de 20 años. Es cuando empezó a haber la percepción clara en la comunidad médica internacional de que una parte importante de la información que estaba surgiendo a nivel genético era importante para entender cómo actuaban los medicamentos, cómo actúan los medicamentos. En la época en que yo estudié fármaco, en serio, hace un montón de años, uno hablaba de los receptores o las enzimas están codificados por genes, pero no había mucha información, salvo situaciones muy excepcionales. Hoy en día no solamente tenemos secuenciado el genoma completo, sino que además tenemos identificación de una enorme cantidad de variaciones que son relevantes para determinar que se produzca el efecto de la droga o que se determine la cantidad de la droga. Estos también son sitios especialmente relevantes para determinar interacciones. El esquemita muestra
en el panel de arriba cambios en, por ejemplo, una enzima o un transportador que permite la absorción de una droga o su excreción o su metabolismo. Eso puede ser un CYP, puede ser el UAT que les mencionaba hace un ratito o cosas por el estilo. El panel del medio intenta ilustrar algo que tiene que ver con el mecanismo de acción. El receptor o alguna proteína G o alguna de las tantas moléculas que participan en la cascada de señalización. Y lo que plantea es el caso más pavo de todos, digamos. Un único gen que tiene dos variantes. Una que tiene más actividad y otra que tiene menos actividad. Creo que se acuerdan que de cada gen tenemos dos alelos, uno de origen paterno y uno materno, o sea que en el reparto me pueden haber tocado dos iguales o me puede haber tocado uno de cada uno. O sea, puedo tener homocigota del que tiene mucha función, puedo ser homocigota del que tiene poca función, o puedo ser heterocigota, tener uno de cada uno. Que me dan, digamos, curvas intermedias para el heterocigota y más altas o más bajas de acuerdo a cuál las dos formas tengo, tanto para el receptor como para la enzima o el transportador. Lo que está puesto abajo es la cantidad de combinaciones que se me puede generar simplemente con dos genes en la comunidad. Creo que son todos conscientes que para cualquiera de los medicamentos que ustedes utilizan, el receptor puede ser uno, la señalización seguro tiene 5 o 6 proteínas metidas en el medio como mínimo, la absorción es probable que involucre más de un transportador, la excreción otro tanto y que tenga alguna enzima metida en el medio, o sea, una droga típica de cualquier página, de cualquier libro de texto de farmacología, tienen no menos de 10 genes diferentes, no 2 involucrados. Imagínense la cantidad de combinaciones que pueden tener. Eso explica una enorme variabilidad en las respuestas, que es lo que todo el mundo encuentra cuando, incluso corrigiendo la dosis que le van a dar a un paciente por masa corporal o cosas por el estilo, se encuentran que no todos los pacientes responden igual. Eso es de observación corriente. Sobre eso, la interacción le agrega una segunda vuelta de tuerca que vamos a tratar de ver en algunos casos. Hacemos esto. De farmacodinámica les dije que era relativamente difícil de predecir y difícil de estudiar, pero cuando uno lo encontraba, digamos, eso tenía una gran capacidad de predicción. Si ustedes buscan en los libros de texto van a encontrar una cantidad de descripciones. La del sildenafil que veíamos recién es un muy buen ejemplo, pero no es el único. El problema es cómo hace uno para cuantificarlo. Es un problema que se viene planteando en farmacología experimental desde la década del 50 del siglo pasado. O sea, estamos hablando de 70 años atrás. No el único, pero el principal procedimiento que tuvo una época de gloria, desapareció y que ahora está de vuelta en el centro de la atención justamente por el tema de medir las interacciones y cuantificarlas, es la realización de estudios de isoboles. Isobol va a sonar isoterma, cosa por el estilo, o sea, suena un poco raro, pero es relativamente fácil de entender. Es un estudio experimental que se hace haciendo curvas dosis respuesta, o sea, la misma herramienta clásica con la cual se construyó toda la información de la mayor parte de las drogas clásicas, con la suposición de, si yo tengo dos medicamentos que hacen lo mismo, o sea, si uno es intercambiable con el otro en su sitio de acción, por ejemplo, si adrenalina y no la adrenalina para ver qué está pasando en el corazón, los dos pueden estimular los receptores beta y pueden generar el aumento de la fuerza de contracción al receptor beta 1 del corazón, que le ponga adrenalina o no la adrenalina, es lo mismo, o sea, los dos lo van a estar activando razonablemente igual. Yo comparando qué pasa con distintas mezclas de esas dos moléculas en relación a qué hace cada una de ellas por separado, puedo entender si hay algún tipo de interacción o meramente suman los efectos. El primer esquema que aparece a la izquierda, ven que hay una línea recta que va desde arriba a la izquierda hasta abajo a la derecha. Eso básicamente lo que me está juntando son todos puntos de combinaciones de dos drogas
que logran la misma respuesta. Si la línea es esa recta, lo que me está diciendo es que una u otra están haciendo lo mismo. En principio, yo puedo reemplazar una por la otra y no voy a tener ningún cambio. Eso en la práctica significa que si le estoy poniendo las dos juntas, lo que voy a encontrar es suma de efectos, evidentemente, digamos, pero no voy a estar generando ninguna cosa desproporcionada. En cambio, los otros dos modelitos que aparecen, lo que me están demostrando es que la línea que tengo para cada una de las combinaciones es una curva. Eso lo que me está diciendo es que la mezcla genera un cambio en la magnitud de la respuesta. Eso es lo que permite identificar lo que se llama sinergismo. Eso, siendo relativamente simple de entender en la matemática, digamos, demostrarlo y después verlo en los pacientes es extremadamente complicado. Pero es lo que pasa, por ejemplo, con el caso del sildenafil, digamos. Cuanto más curva sea, digamos, más desproporcionado es lo que voy a encontrar. Y la curva va a estar más lejos de la recta según en qué parte de ella me pongo. Se me puede encontrar que en algunos puntos está próxima y no me doy cuenta de que me corrí, en el otro a lo mejor, digamos, me encontré que me mató con el infarto que estamos viendo hace un ratito. Saquemos esto de circulación y vamos a las cinéticas, que quizás nos resulten más simples. Esto es una cosa que, si alguno ha tenido la oportunidad de cursar conmigo, lo habrá escuchado, porque es un ejemplo que uso desde hace años, porque en general es muy atractivo para los alumnos, por lo menos, ¿sí? Un caso real, por otro lado, de un paciente que casi se muere, no por el SIDA que tenía, sino por la medicación que estaba tomando. Era un señor que estaba en tratamiento antirretroviral. Ese tratamiento antirretroviral incluía el ritonavir, que hoy en día está en el top 10, digamos, de las listas de inhibidores de ese, pero que en ese momento no se sabía, y que era un adicto, digamos, como pasa, digamos, con una cantidad interesante, digamos, de pacientes con infección por HIV. El asunto es que esta persona fue a una reunión social donde se tomó 2 pastillitas de éxtasis, cosa que era relativamente común en ese momento y sigue siéndolo al día de hoy, aunque realmente hay unas cuantas anfetaminas de diseño, digamos, que son más peligrosas todavía. Y la consecuencia es que en vez de haberle desaparecido el efecto al cabo de unas pocas horas, seguía un día y medio después todavía caminando por las paredes, o sea, estaba bastante excitado. Como esta persona laburaba, una de las cosas que hizo, como hacen muchos adictos, es tomar algo para contrarrestar el efecto de la anfetamina, y lo que era relativamente popular, que utilizaba y todavía se usa, no tanto en Argentina, era gamma-hidroxibutirato, que es una droga muy vieja, que entró como hipnótico al mercado, desapareció básicamente por riesgosa en los años 60, y que quedó en el circuito ilícito, o sea, hay producción y comercialización ilícita de esto. ¿Para qué? Fundamentalmente para los adictos. ¿Para qué? No para dormir, sino para compensar la acción estimulante de cocaína o sobre todo de anfetamina, que suele ser más duradera. En la práctica se tomó su cucharadita de hidroxibutirato y a los 20 minutos entró en coma. Tuvo suerte porque le mandaron el SAME del lugar donde vivía, o sea, el servicio de emergencias, que lo encontraron chocado, lo intubaron, lo mandaron a un respirador para, digamos, a terapia intensiva, evidentemente, y sobrevivió. La parte interesante es que le pasaron 2 cosas, digamos, inusuales. Primero, que le duró muchísimo más la excitación de lo que le debería haber durado, y que la dosis que normalmente lo permitía, digamos, recuperarse de esa excitación, no solamente, digamos, le sacó la excitación, sino que directamente lo puso en coma, o sea, groseramente desproporcionada las respuestas. Básicamente fue una de las primeras demostraciones, que además la gente que lo estudió tuvo oportunidad de medirlo, esto es, sacar sangre y medir concentraciones. El grosero incremento de la concentración de la metilendioximetanfetamina, que es la anfetamina que había tomado, y la grosera concentración del hidroxibutirato, que fue lo que casi lo mata. Esto es
una muy buena demostración de una interacción de un inhibidor, en este caso microsomal, de los cuales el listado al día de hoy es enorme, y algún ejemplo apareció en el caso, uno de los casos clínicos que mostró el doctor Falasco, que es mucho más común de lo que ustedes se imaginan, ¿sí? Esto es de un curso, otra variante tenemos una versión anterior de este curso hace 3 años, en el cual en la charla previa a la mía estaba hablando de la CIBET, y ahí apareció justamente una interacción de ergotamina con ritonavir, que de vuelta, digamos, genera una cantidad de problemas, incluyendo algunas internaciones. Sirvió para recordar que eso mismo, digamos, puede pasar acá, y hay ejemplos documentados en la República Argentina de intoxicación por ergotamina como consecuencia de interacción con antirretrovirales, que es una de las cosas que se puede predecir, y en realidad no solamente ergotamina, sino un montón más. En definitiva, todo lo que estamos discutiendo de farmacología tiene que ver con cómo le estamos cambiando la curva de concentración en función de tiempo a un individuo. En los dos casos que estamos viendo recién, lo que estamos haciendo es que frente a una dosis estándar, en vez de tener la curva que debería tener, tiene una curva mucho más alta. En esa curva uno puede predecir una cantidad de cosas que van a pasar, por ejemplo, en qué momento va a empezar el efecto, en qué momento va a desaparecer el efecto, en función de cuánto es la concentración mínima que me hace falta para estimular la respuesta que fuere, cuánto es la magnitud máxima de respuesta que puedo en función del pico que puedo llegar a obtener, y cosas por el estilo. O sea, normalmente para muchas drogas, no todas, pero para muchas drogas, esto es bastante predictivo de lo que puede llegar a pasar, ¿sí? Pero puede tener, digamos, una cantidad de modificaciones en la vida real que empezaron a ser entendidas hace 60 años aproximadamente, con una droga que sigue siendo, digamos, muy utilizada, aunque su tasa de utilización ha ido disminuyendo, que es la levodopa. Creo que todos saben que la levodopa es uno de los medicamentos utilizados en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Cuando se entendió que el Parkinson básicamente tenía una reducción de la transmisión dopaminérgica, se pensaron estrategias para incrementar esa transmisión dopaminérgica. Obviamente la dopamina no era adecuada, básicamente porque no tiene buena biogénero oral y no es capaz de cruzar la barrera hematoencefálica, o sea, no era una alternativa viable, pero rápidamente pensó, bueno, démosle un precursor a ver si pasa. El precursor fue la levodopa y fue un golazo, o sea, rápidamente se transformó en el tratamiento estándar de la enfermedad de Parkinson. Estamos hablando de 60 años atrás, o sea, hace un montón de tiempo. La parte interesante es que cuando se empezó a utilizar, se sabía, digamos, que el efecto iba a ser aumentar la dopamina, que esto es lo que le servía al paciente, pero no había mucha más idea de lo que era la farmacocinética. Estamos hablando de una época en que la farmacocinética era mucho más elemental de lo que es al día de hoy. Una de las primeras cosas que se identificó es cuando los pacientes tomaban su levodopa con los alimentos, el efecto no se producía o era mucho más atenuado. Cosa que tardaron unos años, rápidamente le apareció no tomar con la comida, porque evidentemente esto interfiere con el efecto, pero al entender qué es lo que pasaba llevó una cantidad bastante más grande de tiempo. Eso básicamente es porque la levodopa, para ingresar al organismo, utiliza transportadores de aminoácidos. Esos transportadores de aminoácidos han evolucionado con nosotros básicamente para adaptarse a la dieta que tenemos. Lo que todos recuerdan es que en alguna época comíamos asado, cosas por el estilo. ¿Se habrá pasado alguna vez? Bueno, un típico bife de chorizo de los que eran famosos, digamos, en la cocina argentina, digamos, para cualquier turista, era un bifacho de unos 400 gramos de carne. Es un montón, visto desde presente, el nutricionista diría, están todos locos, eso no se debe hacer. Pero lo van a encontrar todavía descrito, digamos, en la literatura. La parte importante es que eso tiene una cantidad muy grande de proteínas, que tiene una cantidad muy grande de aminoácidos. Estamos hablando de muchos gramos de cada aminoácido. Contra
muchos miligramos de levodopa que le están dando al paciente, que van a estar compitiendo por el mismo transportador. Gana por goleada los aminoácidos. Y la consecuencia de esto es que la levodopa se queda del lado de afuera, no se absorbe y la respuesta no se va a producir. No solamente esto le pasa a nivel del mecanismo de absorción, sino que lo mismo ocurre para cruzar la barrera hematoencefálica. Todos los aminoácidos ingresan al sistema nervioso por transportadores. O sea, pésima idea, identificado, digamos, y mapeado con detalle hace una cantidad grande de años, incluyendo que los transportadores involucrados están clonados, secuenciados, expresados en múltiples condiciones y su cinética analizada detalladamente. Ese modelo resultó mucho más predictivo para un montón de otras cosas. Por ejemplo, estos que aparecen acá son transportadores no de aminoácidos, sino de oligopéptidos. Básicamente son transportadores que lo que permiten es muestrear dipéptidos y tripéptidos que resultan del fraccionamiento de proteínas en el tubo digestivo. Esos transportadores normalmente han evolucionado básicamente para estar muestreando qué pasa con las proteínas que ingerimos y es probable que tengan importantes funciones en relación, por ejemplo, a la regulación de la función inmunológica en la mucosa, pero adicionalmente son la puerta de entrada para una cantidad de moléculas que se parecen a un dipéptido. Entre esas moléculas, lo que llegan a ver arriba a la izquierda, los beta-lactámicos. Todos los beta-lactámicos, que básicamente inhiben las PBP, digamos, en la síntesis de la pared de distintos tipos de bacterias, lo hacen básicamente porque se parecen lo suficiente al péptido, digamos, que tiene que formar como para tener engañada, digamos, a la enzima, y eso explica su acción antibacteriana. El asunto es que se parecen lo suficiente a un dipéptido también para engañar al transportador en el tubo digestivo. Cuando hablamos que la amoxicilina o la fenoximetilpenicilina se absorben en parte, digamos, a nivel de la mucosa digestiva, es no tanto porque difunden meramente por gradiente de concentración, sino fundamentalmente porque están entrando por estos transportadores. Cosa que se entendió en los 70 sin que hubiera un detalle molecular ni cosas por el estilo. Y que por supuesto se presta a competición con otras moléculas o con elementos de la dieta. Fíjense que hay otra cantidad de cosas parecidas. Los que están con el D en la mitad de la tabla, digamos, ahí en la mitad son los señores de la enzima convertidora de angiotensina. Y estos también seguramente usan no uno, sino un montón, digamos. En el aprilo, todos los primos, digamos, básicamente utilizan el mismo estilo, digamos, de entrada. Como modelo sirve para un montón de sustancias, pero, entre otras cosas, uno puede aprovechar eso para generar un segundo tipo de moléculas para resolver un problema mucho más frecuente en medicina de lo que uno se imagina. Y es que hay drogas que tienen dificultad para absorberse por su poca solubilidad. Muchos antivirales, sobre todo conocen la ciclovir. La ciclovir, digamos, cambió la historia de las enfermedades por virus de la familia herpes, fundamentalmente la herpes simplex. Tiene como 50 años y tiene un problema de solubilidad que hace que precipite cuando se está inyectando en la orina o que tenga dificultad para absorberse, por ejemplo, a nivel del tubo digestivo. Una de las cosas que se generaron son prodrogas de estos antivirales, agregándole algo que hace que la molécula se parezca a un dipéptido. Eso que le agregan es un aminoácido que se llama valina. Ahí salió el valaciclovir, ahí salió el valganciclovir y una cantidad de primos. Esa estrategia básicamente apunta a usar el mismo transportador y tienen las mismas interacciones. Esto es el mismo tipo de competición con otros sustratos del transportador o con elementos de la dieta.
La idea de la prodroga es que lo que está entrando es una unión éster. Cuando se mete en el enterocito, la sale por todos lados, pega un tajo, corta, digamos, la unión éster, y lo que está saliendo es la droga que espontáneamente le costaría poder entrar. Otro transportador relevante sitio de múltiples interacciones es la glicoproteína P, o transportadora BCB1 en la nomenclatura actual, que también tiene una historia interesante y tiene no una, sino un montón de interacciones relevantes, tanto en el intestino como a nivel de los canalículos biliares, como a nivel de los túbulos renales, como a nivel del endotelio, en particular en la barrera hematoencefálica. Todos lugares donde se encuentra expresada y donde es crítica para determinar quién pasa o quién se queda del lado de afuera. En particular, es un transportador de exportación en el intestino. El intestino está apuntando hacia la luz del intestino, o sea, algo que es sustrato de esto se va a quedar sin entrar, o sea, intentó meterse y es nuevamente sacado. Algo que está en la circulación cuando pasa por el hígado es exportado hacia los canalículos biliares y termina entrando finalmente, digamos, al colédoco, hacia el duodeno. Algo que pasa, digamos, por la sangre frente a los túbulos renales es tomado y excretado hacia la luz tubular. Algo que quiere entrar al sistema nervioso, si el sustrato de esto es reexportado hacia la sangre, o sea, protege al sistema nervioso. Esto, cuando se entendió, digamos, fue un cambio muy grande, fue el primer transportador que daba explicaciones masivas a muchas cosas que no se entendían bien, pero es también un sitio de una enorme cantidad de interacciones. Esto es, si yo pongo dos sustratos del mismo transportador, uno lo va a usar y el otro se va a quedar de a pie, o sea, no va a tener forma de ser transportado. Ejemplos relevantes de esto incluyen, por ejemplo, el pasaje de niveles de proteasa al sistema nervioso, que fue, digamos, lo que llevó al descubrimiento de su presencia en la barrera hematoencefálica, que está sacado, digamos, aquí el esquema este, a las muchas de las interacciones que tiene la ciclosporina, que bueno, algunas aparecieron mencionadas, digamos. Bueno, dentro de un rato vamos a hacer dos palabritas de ella. A muchas de las interacciones que tienen los pacientes con pilas de medicamentos cuando toman, por ejemplo, verapamilo, que es un inhibidor muy conspicuo, digamos, un sustrato tan eficiente que funciona como un inhibidor. El resultado es que mientras transporta el verapamilo no puede hacer lo mismo con cosas como la loperamida, el antidiarreico, que todo el mundo considera de poco riesgo y que de hecho es de venta libre, pero que es básicamente de poco riesgo por eso, porque se queda del lado de afuera. Si el sistema no funciona, digamos, tengo más concentración sistémica y tengo más problemas, por lo tanto. O, bueno, otra cantidad más que no quiero meter en esa, después va a aparecer una listita. Los transportadores son hoy por hoy uno de los sitios más relevantes de interacciones. Creo que llegan a ver no uno ni dos, sino una enorme lista de transportadores y es imposible acordárselos todos. Y no vale la pena ni siquiera hacer el intento. La parte relevante es que cada uno de estos es potencialmente sitio de una interacción, o sea, cada uno de ellos tiene especificidad por algún tipo de sustrato y yo le puedo poner, digamos, otro sustrato que compita. Algunos son relativamente más promiscuos que otros. Es que yo les mostraba hace un ratito el transportador de cationes orgánicos, lo que determina que algo sea sustrato de ese transportador es que sea un catión orgánico. Orgánico puede ser cualquier molécula orgánica, estamos llenos de ellas, y cationes que tienen una carga positiva. La mitad de los medicamentos son cationes orgánicos. No la mitad, pero le anda cerca de eso, así como la otra mitad son aniones orgánicos. Creo que llegan a ver que hay unos cuantos que tienen la sigla OAT, así como el OCT, el transportador de cationes orgánicos, y el OAT son los transportadores de aniones orgánicos en el riñón o por todos lados. ¿Qué especial tiene? Que el sustrato que le pongo sea un anión orgánico. Puede transportar penicilina y puede transportar aspirina y puede transportar ibuprofeno. Ahora, si tengo los tres juntos, uno de los tres seguro
lo va a usar más que los otros y los otros dos no van a poder ser transportados. Cantidad de gente que usa transportadores, que usan sustratos de estos transportadores, tienen por ahí respuestas diferentes en condiciones como tomó una aspirina porque le dolía la cabeza, o tomó un ibuprofeno porque le dolía la cabeza, o de ahí para abajo la lista del AINE que tengan ganas de poner, porque la mayoría de los AINES son ániones orgánicos y son de venta libre, obviamente, en todo el mundo hace rato. Esto es lo que les decía recién del CIP 2D6. ¿Me pueden decir ahora? 7 y 20. Este es el CIP que yo les mencionaba, el CIP 2D6. Los CIP son polimórficos, este es el más polimórfico de todos. Hay más de 100 variantes diferentes, están cerca de 200 en este momento, y siguen apareciendo. Creo que se llegan a ver, digamos, que hay tortas con distinta proporción de los colores que corresponden a cada una de las variantes. Lo que están mostrando los colores es en población de qué parte del mundo se encuentra presente uno u otro. Es bastante notorio que hay combinaciones de todos los colores, digamos, bastante heterogéneas. Hasta ahí podría ser un dato curioso. La parte más importante es el inserto que está acá abajo a la izquierda, donde se ve la consecuencia funcional de esto, que fundamentalmente tiene que ver con qué función enzimática tienen. Los citocromos P450, que todos recuerdan, son enzimas que hacen transferencia de electrones. Una particularidad importante que tienen es que en general hacen eso en varias reacciones químicas. O sea, la mayoría de los citocromos pueden mediar no una, sino no infinitas, pero muchas reacciones químicas parecidas pero no iguales. Con lo cual, una consecuencia importante es que suele haber redundancia entre ellos. Lo que no hace un CIP es frecuente que lo haga otro. Cada uno de ellos, sin embargo, puede tener alguna cosa que es un poco más restringida. O sea, me puedo encontrar con drogas, que no son la mayoría, que solamente utilizan un CIP, o utilizan tan preferentemente uno que es irrelevante qué pasa con el resto. Cuando eso le toca al CIP 2D6, se pueden encontrar con este tipo de situación. Hay individuos que son ultrametabolizadores, UM es eso, que le ponen el sustrato y muy rápidamente, por ejemplo, lo oxidan, o en la otra punta, los que están en el extremo derecho del esquemita, que son pobres metabolizadores que prácticamente no hacen nada. O individuos que tienen niveles intermedios. Para un medicamento que tiene un rango terapéutico muy amplio, que metabolice mucho, que metabolice poquito, digamos, lo arreglo cambiando la dosis dentro de una franja relativamente grande. Cuando lo que tengo es un medicamento cuyo rango terapéutico es más estrecho, la situación es mucho más complicada, porque poquito que aumente puede significar toxicidad relevante, o en algunos casos, poquito que baje puede significar falta de eficacia para algo relevante, por ejemplo, un inmunosupresor. O sea, por donde lo quieran mirar, ese tipo de situaciones son importantes. Este es el ejemplo que yo les decía antes, donde un fabricante encuentra algo que es sustrato selectivo de esto. En principio, Bolilla Negra no sigue poniendo plata y hay que buscar otra cosa. Incluso si lo desarrolló y es una parte importante, las consecuencias de su inhibición en algunos casos pueden ser importantes y algunos ejemplos son interesantes. Este es uno de ellos, de vuelta sacado de un caso clínico publicado en un New England. O sea, no estamos hablando de patrocitos, sino una cosa que ha tenido algún impacto relevante. Es un señor que se internó en un hospital básicamente porque tenía una enfermedad pulmonar, básicamente una neumonía. A este buen señor, para tratarle la tos que tenía, le dieron codeína, y para tratarle la infección le dieron claritromicina. La tormenta perfecta surgió porque la codeína, que es una droga conocida desde hace una enorme cantidad de años, utiliza básicamente dos CYP para su metabolización. Por un lado el CYP 3A4, como decía el doctor en la
presentación del caso clínico hace un ratito, digamos, no recuerdo si fue el primero o el segundo caso del doctor Falasco, digamos, que estaba hablando del CYP3A4. CYP3A4 es claramente el principal. Es también el que más frecuentemente van a encontrar inhibidores relevantes en uso clínico. Y unos inhibidores relevantes justamente son los macrólidos, como la claritromicina. Normalmente cualquiera de nosotros le dan una dosis de codeína y el 90% de esa codeína va a ir por el CYP3A4, con lo cual tenemos una razonable probabilidad de que sea eliminada adecuadamente. El 10% que va por el CYP2D6, y en algunos es el 10, en otros es el 15, en otros puede ser el 5, eso va a depender de ese polimorfismo que estamos viendo hace un ratito, tiene la particularidad de que transforma la codeína en morfina, que casualmente es mucho más potente, digamos, que la codeína. A este señor, cuando le dieron la claritromicina, le bloquearon el circuito del CYP3A4, con lo cual la única vía metabólica que le quedó a la codeína era ir a parar al CYP2D6 y formó un montón mucho más grande de morfina del que hubiera sido esperable si no le hubieran dado la claritromicina. Terminó en un respirador también. Y por eso lo publican, pues un caso ilustrativo de que algunas cosas, digamos, hay que ser prudente antes de hacerlo, y si no hay más remedio que hacerlo, es estar alerta, porque a lo mejor, digamos, hay que hacer algún tipo de solución. Es lo que intenta mostrar, digamos, en las dos flechitas, digamos. El mecanismo del CYP3A4 que está a la izquierda, el mecanismo del CYP2D6 que está a la derecha, y lo que muestra es la formación de morfina, que va a estar obviamente groseramente implementada cuando le inhibo el CYP3A4. Inhibidores del CYP3A4 hay un montón. La eritromicina es uno, digamos, la eritromicina fue el primero de la familia que lo demostró. Prácticamente todos los imidazoles son capaces de inhibir imidazoles y triazoles, hay un montón, arrancando, digamos, con antimicóticos, pero un grupo importante de imidazoles son los inhibidores de la bomba de protones, que también aparecía en un ejemplo acá del doctor Falasco hace un ratito, digamos. El omeprazol es un benzimidazol, se llama benzimidazol porque tiene el imidazol pegado al lado del grupo benceno. Y de hecho toda la categoría de inhibidores de la bomba de protones son benzimidazoles, algunos más activos que otros en términos de posibilidad de actuar como inhibidores, pero esencialmente es un efecto de clase con diferencias en las magnitudes entre ellos, pero todos son capaces de hacer arriba aparecer en otro esquemita más. Inhibición de CYP3A4, creo que con los ejemplos que vieron en la charla precedente, toda la mayoría por lo menos lo tienen suficientemente garantizado, porque casi todos contestaron correctamente al respecto. El otro componente importante de interacción que vinculan los citocromos es fundamentalmente el cambio en su cantidad, no en la función. La inhibición es básicamente eso, una pérdida de función, sino el cambio en cantidad. Y si bien no es el único, de lejos, pero lejos, el principal mecanismo que lleva al cambio de cantidad es el cambio en la tasa de expresión del gen que codifica cada uno de estos citocromos, lo que se conoce desde hace décadas con el nombre de inducción enzimática o de inducción microsomal, para aludir básicamente a un incremento en la tasa de transcripción del gen que codifica cada citocromo. El esquema intenta mostrar lo que es la base de todo esto. Bueno. Esta línea azul que aparece ahí intenta mostrar el DNA. A la derecha del manito, digamos, ese recuadrito que dice CYP3A4 es el gen que codifica el CYP3A4. Todo lo que está hacia la izquierda son los distintos factores transcripcionales que tienen que estar presentes para que este gen sea transcriptor. Todos lo tenemos en todas las células, pero no todos lo usan, y las que lo usan no todos lo utilizan de la misma manera, con la misma intensidad. De hecho, el mismo hepatocito, digamos, en la vida intrauterina, digamos, no lo fabrica porque no le hace falta, y después de que nace, rápidamente se empieza a fabricar a expensas de dejar de fabricar otros citocromos. Si yo tengo alguna molécula que sea capaz de activar alguno de los factores transcripcionales que hacen falta para que esto sea transcrito, el resultado es que
su tasa de transcripción va a aumentar, va a haber más RNA mensajero que lo codifica, va a haber por lo tanto mayor cantidad de la proteína que está codificada, o sea de la enzima, el CYP3A4, y la célula que antes metabolizaba poquito, ahora va a ser capaz de metabolizar un montón. Si por ejemplo tengo bueno, ese cartelito es el link al paper original, pero seguro lo podemos sacar. ¿Se imaginan esa especie de ovalito que está ahí? Es una droga que es sustrato de este CYP, y si tengo más CYP, porque están más metabolitos formándose a partir de ella. La idea es simple, las consecuencias que están viendo del inserto que está abajo. La misma dosis de la misma droga en un paciente que tiene inducido el CYP porque no lo tiene, dan curvas, concentración, tiempo totalmente diferentes. Lo que llegan a ver que la que está en amarillo, esta línea, es 6 veces más petiza que la otra. O sea, le di la misma dosis en masa y la concentración que alcanzó es mucho más chiquitita. Si me hacía falta la concentración alta, estamos dándole algo que es indiferenciable del placebo, no va a alcanzar a tener efecto. Si lo que necesitaba era la peticita y le calculé la dosis pensando que estaba inducido y resulta que no lo estaba, lo ve tan intoxicado. O sea, las dos cosas son potencialmente causa de problemas. La mayor parte de los problemas graves aparecen cuando tengo más concentración de la que debería tener. Este esquema, si llegan a ver la referencia, es de hace 20 años y es también de un New England, o sea, cuando se empezó a considerar que esto era suficientemente relevante como para que los clínicos lo incluyeran en su formación, por lo menos en el mundo desarrollado. Hoy en día es un poco más complejo. Creo que llegan a ver acá 3 panelcitos diferentes. Los 3 son modelos de inducción. Lo que cambia es cuál es el CYP involucrado y cuál es el mecanismo de inducción. Los 3 son inducción, o sea, en los 3 hay aumento de la expresión de enzimas de la familia del citocromo P450, pero el CYP que está siendo inducido y el agente que está funcionando como inductor es distinto. El de arriba es básicamente, corresponde a cuando el factor transcripcional involucrado es el receptor de arilhidrocarburos. Porque la mayoría de ustedes sabe que fumar es malo. Tienen una cantidad de problemas, incluyendo riesgo de cáncer y toda una cantidad de problemas relevantes. Eso en parte tiene que ver justamente con la inducción mediada, digamos, por los hidrocarburos aromáticos presentes en el humo del tabaco que actúan en este mismo circuito. Bueno, eso mismo se logra con una cantidad de drogas que generan a su vez una cantidad de problemas. Los CYP inducidos son básicamente la familia CYP1. Eso es relevante, por ejemplo, para el metabolismo de las antinas o cosas por el estilo. El que está en el medio es el mismo modelo que estábamos viendo recién, es el de inducción del CYP3A4 en términos cuantitativos, o sea, cantidad de drogas que van a ser afectadas es el que más consecuencias va a tener. El otro afecta a unas cuantas drogas, pero no a la mayoría. Este afecta a uno de cada 2 medicamentos que encuentran en cualquier texto de farmacología. Es el modelo, por ejemplo, de la rifampicina, que es de lejos clínicamente el más importante en términos cuantitativos. El tercero es fundamentalmente el de los barbitúricos. Para cada uno está identificado cuál es el factor transcripcional relevante. Cuando yo les mencionaba hace un rato que en este momento esto debe ser muestreado obligatoriamente durante el desarrollo de un medicamento, hay una guía para... En la guía hay descripción para cada uno de estos cómo hay que hacer el muestreo para demostrar si lo afecta o no lo afecta. O sea, que tienen que determinar la capacidad de actuar como inductor, como sustrato o como inhibidor de cada uno de estos modelos. Esto es la versión texto de lo que les estoy contando de palabra. Esto es la guía que se estaba mencionando recién, lo que llegan a ver que para cada una de las enzimas aparece, digamos, los pasos que obligatoriamente el fabricante, Pfizer o Organon, que tengan ganas de imaginarse, tiene que hacer para desarrollar un medicamento nuevo y demostrar que no cae dentro de ninguna de estas
posibilidades. Esto de inducción, una particularidad que tiene es que siendo una interacción sumamente frecuente e importante en las consecuencias, requiere tiempo. Yo empiezo a tomar rifampicina hoy y lo más probable es que recién la semana que viene tenga una modificación del metabolismo de la medicación que estoy tomando concomitantemente con ella. ¿Por qué? Porque para alcanzar un nuevo nivel de enzima me va a hacer falta no solamente que el gen se active, sino que empiece a acumular como para alcanzar un nuevo estado de equilibrio. El mejor ejemplo, no el único, pero quizás el más simple para entender esto, es la diferencia en el riesgo que tiene usar rifampicina en el tratamiento de la lepra, que se la dan una vez por mes, con lo cual no tengo chance de acumular, o el que la toma como tratamiento de la tuberculosis y la toma todos los días. El tuberculosis tiene un montón de interacciones, el que la toma en letras prácticamente no tiene ninguna interacción, no tiene recomendaciones de modificación de dosis concomitantes o cosas cuestiones, salvo excepciones. Como pasa con casi todo, las hay. Acá aparecen algunos de los ejemplos relevantes. Inductores relevantes, aparte de la rifampicina, que está resaltado porque en términos de magnitud es el más importante. Clásicos de los clásicos son varios anticonvulsivantes, como fenobarbital, fenitoína o carbamazepina. Los hidrocarburos, es lo que estábamos mencionando hace un ratito, básicamente los del tabaco, pero en la zona que comíamos asado teníamos una cantidad de estos hidrocarburos originados en el humo de la leña o del carbón, digamos. O sea, no es solamente fumar, digamos, una fuente de esto. El alcohol, y siguen las firmas, hay una lista enorme de inductores que pueden generar este tipo de respuesta. Lo del tiempo ya lo mencionamos, los factores transcripcionales ya los mencionamos. Esto podemos pasar. Del otro ejemplo, el de inhibición, también hay un montón de ejemplos. Algunos se suelen describir como inhibidores suicidas, en el sentido que el mecanismo de la inhibición es el que va a funcionar como inhibidor, es un sustrato de la misma enzima que tiene tanta afinidad que mientras está ocupado con ella no puede, digamos, hacer otra cosa. Y la consecuencia es, por lo tanto, que el que va concomitantemente pierde la oportunidad de ser metabolizado. Ahí caen unos cuantos psicofármacos. Por ejemplo, en esta categoría están los inhibidores selectivos de la captación de serotonina, que hoy en día es una categoría de enorme tasa de utilización. Y los que tienen más riesgo individual de generar esto son los que tienen vida media más corta. ¿Por qué? Porque son justamente los que tienen más afinidad por el CYP3A4. Es el motivo por el cual, digamos, tienen más interacciones paroxetina, por ejemplo, que fluoxetina. Y en el medio tienen toda una gama, digamos, de posibilidades. Ya hemos hablado de los imidazoles, incluyendo los benzimidazoles. Hace un ratito apareció el tema del jugo de pomelo. El jugo de pomelo va a aparecer por acá en algún lado, pero el jugo de pomelo, aparte de tener varios flavonoides, que son los inhibidores, digamos, y es más de uno, probablemente son varios, del CYP. Una consecuencia interesante que tiene es que algunos de ellos son capaces de dividirse en forma irreversible al CYP. Y la consecuencia de eso es que la célula que tiene una proteína que dejó de funcionar, lo que hace es mandarla a degradación. O sea, me puedo encontrar que no solamente está y no funciona, sino que a lo mejor puede haber desaparecido. No porque no lo fabricaba, sino porque lo degrada más rápidamente, y la cantidad, cuando le hago, por ejemplo, una inmunohistoquímica, no lo encuentro. O sea, ustedes van a ver, digamos, que en varias descripciones de interacciones hay resultados que muestran la misma cosa, pero poniendo énfasis en mecanismos distintos. En muchos casos, digamos, las dos cosas son ciertas y dependiendo de cómo lo estoy buscando, me encuentro más con una o con la otra, siendo que ambas son ciertas. No sé si me explico, digamos. La consecuencia es que no tengo función. Cuando voy a buscar si está la enzima, puedo no encontrarla o encontrarla, pero si está presente, está inhibida. Que no esté o que esté inhibida es lo mismo, desde el punto de vista funcional. ¿Sí? Acá es donde aparece el ritonavir, donde aparecen los macrólidos que estábamos mencionando antes.
Una cosa que es interesante es que varias fluoroquinolonas caen en esa misma categoría, incluyendo, por ejemplo, la ciprofloxacina o la levofloxacina. Algunos más que otros, levo bastante menos que cipro. De hecho, en algunas guías van a encontrar que frente a situaciones donde el paciente tiene mucha medicación que potencialmente va a ser afectada, es uno de los pocos casos donde le ponen en vez de levo moxifloxacina como forma, digamos, de reducir, digamos, el riesgo de interacción. Cuando no hay más remedio, a veces es más fácil buscar otra cosa, digamos, pero no siempre se puede, que es un poco lo que aparecía mencionado antes. Esto es el cremofor. En realidad lo que está puesto ahí es la planta de ricino, que es de donde se saca el cremofor, que es un solvente orgánico de varios medicamentos que genera un montón de problemas y que fue la punta del ovillo para descubrir el efecto del jugo de pomelo. Porque el cremofor, que deriva de esta ricino, tiene un gusto espantoso. Y la consecuencia es que los pacientes que toman cosas que tienen cremofor tienen que buscar alguna forma de taparle ese gusto. Y el primero que tuvo un problema serio con esto eran los pacientes que usaban ciclosporina. Pero todos se acuerdan, la ciclosporina es uno de los inmunosupresores más utilizados en pacientes trasplantados. Desgraciadamente tiene muy poca solubilidad. Conclusión, el desarrollo original de ciclosporina tenía mucho cremofor. Los pacientes para taparle el gusto lo tomaban con jugo de naranja, jugo de pomelo, jugo de manzana, yogur, leche chocolatada. Hay una cantidad de descripciones muy grande al respecto. A la mayoría no le pasaba nada, a los que lo tomaban con jugo de pomelo se intoxicaban. Básicamente, ¿por qué? Porque el jugo de pomelo funcionaba como un inhibidor de varios CYP, sobre todo del CYP3A4. Eso fue, digamos, uno de los primeros casos. Yo pensé que había puesto, pero hace un ratito cuando estaba mirando qué es lo que iba a mostrarles, no llegué a incluir la curva original que mostraba esto, que era muy ilustrativo. Básicamente hay un montón de ejemplos de este tipo de cosas. Dos cosas más y los abandono por hoy porque los veo desfalleciendo antes de que me quieran matar. El tema este de las interacciones, como les decía, es importante, es obligatorio, hay una cantidad de información que hay que ir generando y no siempre es fácil de obtener. Cuando un medicamento es recién introducido en el mercado, es cuando menos sabemos de él. Sabemos lo suficiente como que hayan dado permisos de comercialización, pero si uno ve cómo va evolucionando otros aspectos, se va dando cuenta que hay un montón de cosas importantes que se van aprendiendo con el uso. Una de las cosas que se va aprendiendo es justamente la tasa de interacciones. Lo que más crece son los efectos adversos. Interacciones habitualmente crecen más lentamente, porque además son más difíciles de determinar. Esto es específicamente interacciones de inhibidores de tirosina quinasa. Tirosina quinasa es una categoría que ha crecido enormemente en los últimos 10 años, tanto como antiinflamatorios como en el tratamiento del cáncer, probablemente más en el tratamiento del cáncer, con un cambio de paradigma, o sea, es toda una tanda, digamos, que se utiliza por vía oral, o sea, es un cambio sumamente importante y por tanto, digamos, con una tasa alta de aceptación, pero que tiene un montón de interacciones. Esta es una revisión de hace un par de meses, básicamente analizando eso. La mayoría de las interacciones identificadas son interacciones farmacocinéticas que resultan en toda una cantidad de efectos adversos y son fundamentalmente los mismos que estábamos hablando recién, a nivel de CYP, a nivel de transportadores, a nivel de unión a proteínas plasmáticas. ¿Quién fue el principal responsable de la mayoría de las interacciones con esta categoría de medicamentos? En la segunda columna, llegan a ver que a la cabeza fundamentalmente está lo que es la bomba de protones. Y de la bomba de protones, muchos de los pacientes con cáncer utilizan por la cantidad de medicación concomitante que están utilizando. O sea, son una causa relevante. Y si miran la última columna, está
analizado desde el punto de vista de la severidad de las consecuencias de la interacción. Fíjense que de las 4 que aparecen, 3 son severidad mayor. Esas son cosas que pueden eventualmente comprometer la vida o dejar una secuela irreversible, por ejemplo, alteración de la visión, que es un problema obviamente grave. Bueno, hay toda una cantidad de recomendaciones y aparece mencionado quién es el CIP que participa en cada uno de ellos, y recuerdo cuál fue el inhibidor de tirosinasa utilizado. Les voy a notar que el erlotinib que aparece ahí en la segunda tanda es hoy por hoy una de las drogas más usadas en el tratamiento del cáncer de pulmón. O sea, son drogas que van a dar seguramente más de una vez utilizadas. La última cosa es que muchas de estas variantes de estas interacciones con consecuencias importantes, hoy en día, a partir de que son obligatorias, empiezan a ser, digamos, tomadas más en serio y se pueden ir a pesquisar a las bases de datos. Cuando yo les hablaba recién al comienzo, les mencionaba que la inteligencia artificial está cambiando esto. Analizar a mano una base de datos es imposible. Analizarlo con una computadora, digamos, según cómo esté armada, es más fácil. Con las herramientas de inteligencia artificial, en este momento se analizan millones de datos en muy corto tiempo y eso empieza a estar regulado. El área probablemente donde más está impactando en la industria es justamente en farmacovigilancia. Bueno, acá, siguiendo, digamos, con antineoplásicos que suelen ser blancos frecuentes de los estudios de interacciones por las consecuencias que pueden llegar a tener, lo que se analiza es riesgo de anti-H2 o iones en la bomba de protones sobre toxicidad de los inhibidores del punto de chequeo inmunológico. Es una categoría especialmente relevante y creciente de antineoplásicos. El punto de chequeo inmunológico es un mecanismo normal de regulación negativa de la respuesta inmune. O sea que si yo me meto a interferir con eso, le saco un mecanismo de defensa al tumor contra el sistema inmune, pero estoy poniendo a todo el sistema en mayor facilidad de tener autoinmunidad. O sea, el efecto de clase predecible de todos ellos es algún tipo de reacción autoinmune. Y eso en parte puede tener que ver con algunas interacciones. Básicamente acá lo que analizaron fue la base de efectos adversos de la FDA y la base de efectos adversos de la agencia japonesa, que juntan muchos miles de reportes todos los años. De hecho tienen millones de reportes. Para hacerles corta la historia, básicamente lo que encontraron es que la coadministración de los inhibidores de la secreción de ácido o inhibidores de la bomba de protones estaba asociado con un riesgo aumentado de injuria renal aguda en los dos conjuntos, en las dos bases de datos, mientras que los antagonistas H2 en principio mostraban o una señal más débil o directamente no la mostraban. De ahí a explicar exactamente por qué se produce, hay que esperar el próximo capítulo, digamos, es una cosa que va a llevar un tiempo, pero es poner la lupa arriba, digamos, a una categoría que hemos usado con liberalidad como si fuera, digamos, caramelos, que son todos conscientes que hay una cantidad muy grande de usuarios de la bomba de protones que en realidad no tienen una buena justificación. Por eso me gustó que el ejemplo que pusiste era un buen candidato a sacarle el omeprazol, digamos, al paciente. Los pacientes toman omeprazol o de ahí para abajo otras cosas, digamos, como si fuera en serio, digamos, una pavada. Y la verdad que no lo es. Bueno, es otro debate, otra discusión. Sí. Es un problema, es uno de los tantos problemas. Bueno, yo creo que acá podemos hacer un parate. Básicamente, digamos, la idea sería empalmar este punto que aparece, que básicamente es un estudio de farmacovigilancia, pero apuntando a interacción.